Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. La genética, ¿saben?, está literalmente reescribiendo todo lo que creíamos saber sobre la enfermedad de Parkinson. Así que en este análisis vamos a hacer justo eso, vamos a conectar los puntos. Uniremos los descubrimientos moleculares más recientes con lo que hacemos todos los días en la clínica. Veremos cómo esa ciencia que a veces parece tan abstracta se está convirtiendo en herramientas reales, herramientas que ya mismo están cambiando el diagnóstico, el pronóstico y, por supuesto, la vida de nuestros pacientes. Ok, nuestro recorrido será en 4 etapas. Primero, el contexto clínico para sentar las bases. Luego, nos vamos de lleno al análisis genético. Después, visualizaremos cómo todo esto funciona a nivel molecular. Y cerraremos con lo que más nos importa: cómo aplicar esto en la práctica y qué nos depara el futuro. Muy bien, empecemos. Miren, la enfermedad de Parkinson es mucho, pero mucho más que un simple trastorno del movimiento. Es una enfermedad neurodegenerativa sumamente compleja, y su prevalencia, que no para de crecer conforme nuestra población envejece, la ha convertido en un verdadero reto de salud pública a escala global. Un reto de primerísimo nivel. Claro, todos conocemos la clásica tétrada motora, ¿no? La bradicinesia, la rigidez. Pero el paradigma ha cambiado. Hoy estamos obligados a ver más allá de eso. La carga de los síntomas no motores es simplemente inmensa. Y lo más increíble es que muchas veces aparecen años, incluso décadas antes que los problemas motores. Y son justo estos síntomas los que terminan definiendo la calidad de vida y la morbilidad de la enfermedad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Pensemos en este número, un 15%. Hasta un 15% de los pacientes tienen una causa genética, una base monogénica que podemos identificar. Esto no es un detalle menor, es una llamada de atención. Nos dice que la genética ya no es algo marginal o de investigación en Parkinson. No, es una pieza central de la etiología y es algo que tenemos que empezar a considerar activamente en nuestra práctica diaria. Perfecto, ahora sí, vamos al corazón de este análisis, la evidencia genética pura y dura. Vamos a desmenuzar los genes más importantes. Y ojo, vamos a separar muy bien los que causan las formas mendelianas de la enfermedad de aquellos que son, digamos, potentes factores de riesgo para la población en general. A ver, echemos un vistazo a los principales actores genéticos. Lo primero que salta a la vista es la increíble heterogeneidad, ¿verdad? Tenemos de todo, diferentes patrones de herencia, prevalencias que van de comunes a raras y fenotipos muy variados. Por ejemplo, comparen GBA1, que es un factor de riesgo súper prevalente, con SNCA, que es una causa rara, sí, pero con una herencia autosómica dominante muy penetrante. Entender estas diferencias es absolutamente clave en la clínica. Miren, si tuviéramos que elegir un solo gen que ha revolucionado cómo entendemos el riesgo en Parkinson, sin duda sería GDA1. Y es que las variantes en este gen no son ninguna rareza, para nada. De hecho, a día de hoy son el factor de riesgo genético más importante y más frecuente que conocemos. Ok, pero ¿cómo funciona esto? Aquí está lo fascinante. Las variantes en GBA1 provocan una falla en una enzima, la beta-glucosilceramidasa. Esto crea, imagínenlo, un atasco, un cuello de botella en la función de los lisosomas, que son como el sistema de reciclaje de la célula. Y esto impide que se eliminen correctamente proteínas como la alfa-sinucleína. El resultado es un círculo vicioso de toxicidad celular. Es una conexión directa y elegante entre el metabolismo de los lípidos y la neurodegeneración. Ahora cambiemos de protagonista y hablemos del LRK2. Este gen es interesante porque codifica para una quinasa. ¿Y qué es una quinasa? Pensemos en ella como un interruptor molecular maestro que enciende y apaga un montón de procesos celulares, desde el tráfico de vesículas hasta la autofagia. Y claro, esto lo convierte en un objetivo terapéutico increíblemente atractivo. Y aquí hay un punto clínico que es crucial. Fíjense, la enfermedad de Parkinson asociada a LRK2 muchas veces es idéntica, indistinguible de la forma idiopática. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que si no hacemos pruebas genéticas, se nos podría estar escapando una causa específica que además tiene potenciales implicaciones terapéuticas. Es algo en lo que hay que pensar. Bien, ahora vamos con los genes de inicio temprano, PRKN y PINK1. Estos dos son responsables de la gran mayoría de los casos de Parkinson de herencia autosómica recesiva que vemos en pacientes jóvenes. Y aunque cada uno hace cosas diferentes, en el fondo son dos caras de la misma moneda. Ambos son pilares fundamentales para una vía crítica: el control de calidad de las mitocondrias. Cuando fallan, la mitofagia se vuelve deficiente. Y ese es un mecanismo patogénico central. Ok, ya vimos los genes por separado. Ahora viene lo bueno. Vamos a unir todas las piezas. En esta sección vamos a ver, de forma muy visual,
Como todas estas mutaciones tan diferentes terminan convergiendo, cómo desembocan en las mismas cascadas patogénicas que al final llevan a la muerte de las neuronas. Lo que tenemos aquí es básicamente una red de disfunción. Es la síntesis visual de todo lo que hemos hablado. Y lo clave es entender que no son vías separadas para nada. Es una cascada de fallos que se conectan y retroalimentan. Y sobre todo esto actúan catalizadores como el envejecimiento o la neuroinflamación, que no hacen más que amplificar estas fallas y acelerar la neurodegeneración. Vamos a centrarnos en la protagonista de esta historia, la alfa-sinucleína, ya sea por mutaciones directas en su propio gen, el SNCA, o por problemas en el complejo retromer a través de BPS35, el resultado es el mismo. Su plegamiento y su transporte se alteran por completo. Y justo este, es el punto de partida. Es el inicio de esa cascada de agregación que es el sello patológico de la enfermedad. Ahora, sigamos el rastro del problema hacia la vía lisosomal. Aquí es donde entran en juego GBA1 y LRRK2. Sus variantes provocan un fallo garrafal en el sistema de reciclaje celular. Y esta disfunción tiene un doble golpe. Por un lado, impide que se limpien los agregados de alfa-sinucleína y, por otro lado, altera todo el tráfico de vesículas, lo que termina por afectar la comunicación entre neuronas. Y para terminar de complicar el panorama, llegamos a la disfunción mitocondrial. Aquí, la pérdida de función de PRKN y PINK1 literalmente sabotea el proceso de mitofagia. El resultado, las mitocondrias dañadas se empiezan a acumular, como basura tóxica. Esto genera una cantidad masiva de especies reactivas de oxígeno, un estrés oxidativo brutal que al final no tiene otra salida que la apoptosis, la muerte celular programada. Muy bien. Hemos visto la biología, la genética, las cascadas moleculares, pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Y todo esto para qué? ¿Cómo llevamos todo este conocimiento a la clínica para tomar decisiones que de verdad ayuden a nuestros pacientes? Justo eso es lo que vamos a ver en esta última sección. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos en la consulta es ¿cuándo y a quién? ¿A quién le pedimos pruebas genéticas? Porque ahora que las tenemos disponibles, es nuestra responsabilidad definir criterios muy claros para usarlas. No son para todo el mundo, desde luego, pero si elegimos al paciente correcto, la información que nos dan puede ser increíblemente valiosa. Entonces, ¿cuándo hay que pensar en solicitar la prueba? Bueno, la evidencia actual y lo que dicen los expertos apuntan a que el mayor beneficio lo vemos en escenarios muy concretos. Número 1, inicio de la enfermedad antes de los 50. 2, una historia familiar clara de Parkinson. 3, ciertas ascendencias de alto riesgo como la judía askenazí. Y 4, un fenotipo clínico o radiológico que se sale de lo común. Esas serían las indicaciones clave para al menos considerar un panel genético. Y si miramos un poco más allá, hacia el futuro, nos encontramos con las puntuaciones de riesgo poligénico, o PRS. Esto es otro nivel. Ya no hablamos de un solo gen, sino que esta herramienta suma los efectos pequeñitos de cientos de variantes de bajo riesgo. La promesa de las PRS es enorme. Refinar nuestra capacidad para predecir no solo el riesgo, sino la edad de inicio y hasta cómo va a progresar la enfermedad. Esto sí que abre la puerta a una medicina de precisión de verdad. Para resumir, yo creo que el mensaje es contundente. La genética en Parkinson ya no es cosa del laboratorio de investigación, ya es una herramienta clínica. Nos ayuda a afinar el pronóstico, a elegir qué pacientes pueden entrar a ensayos clínicos con terapias dirigidas y, sobre todo, nos empuja hacia un modelo donde estratificamos a los pacientes para darles un tratamiento de precisión. Por eso, el siguiente paso, que es urgente, es estandarizar las guías clínicas para saber cómo y cuándo usar estas herramientas. Por supuesto. Para quienes quieran ir más a fondo, todo este análisis se apoya en una base de evidencia científica muy sólida. Aquí les presentamos las fuentes primarias que hemos utilizado como un ejercicio de transparencia y para que tengan los recursos si desean explorar estos temas con mayor detalle. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.